David Gil, bienvenido a Atrapalibros, encantados de verte de nuevo y para hablar de Forjada en la tormenta, tu nueva entrega con Suma de Letras. Sí, mi cuarta novela con Suma de Letras, mi tercera novela histórica de ambientación japonesa, porque la segunda que publiqué con Suma, Hijos del Dios Binario, era un tecno-thriller periodístico, no iba en la línea de las demás así. ¿Pero era la novela que tenías en mente escribir o te ha llamado? Pues mira, precisamente mi plan vital era escribir una novela japonesa. Yo empecé con El guerrero a la sombra del cerezo, que fue mi primera novela, e ir alternando una novela japonesa y una novela de otro género, de otra temática. La cuestión es que ahora supuestamente me tocaba una novela que no fuera japonesa, después de 8 millones de dioses, y así se lo dije a mi editor y se lo dije a mi agente, pero nos arrolló la pandemia, ¿no? Que es lo que nos pasó a todos, y al final, durante la pandemia, a mí lo que me apetecía era volver a esos paisajes, a esos personajes, a esos ambientes que para mí resultan muy reconfortantes, ¿no? Que son los de Japón. Yo me sentía en paz conmigo mismo escribiendo, desarrollando mis historias en Japón. ¿Porque la has escrito durante ese periodo de pandemia? Sí, fue antes, empecé a trabajar antes, vamos, de hecho yo empecé a trabajar en la otra novela, pero durante el periodo de pandemia ha sido el núcleo del proceso de escritura de Forjada en la tormenta, ha sido durante la pandemia, sí. Al abrir el libro vemos una ilustración, que eso te lo quería consultar, con el sistema horario en el Japón antiguo. ¿Por qué? Bueno, es habitual en mis novelas, quien haya leído alguna de mis novelas japonesas, yo intento que la inmersión del lector sea absoluta. Yo no quiero que el lector lea una historia japonesa a través de los ojos de un occidental. Yo quiero que el lector se sienta... De hecho, no sucede eso. Exactamente. Y es justo lo que yo busco. Yo creo que el lector se sienta que forma parte de esa cotidianidad, de ese mundo japonés, y que lea a los personajes comprendiéndolos en plenitud. Y es un aspecto más de ese costumbrismo que yo intento recrear, el que se usa el sistema horario que se utilizaba en el Japón antiguo, que los nombres de las horas eran similares a los nombres del horóscopo, la hora del tigre, la hora del jabalí, la hora del dragón. Entonces lo tenemos aclarado con notas al pie cada vez que aparece una de estas horas, ¿no?, en el libro. Pero nos pareció buena idea incluir a la apertura, al inicio del libro, un reloj con el sistema horario japonés antiguo, que ya lo incluimos en 8 millones de dioses, a los lectores les gustó mucho y aquí lo hemos repetido. De hecho, nos sitúas en el 10º mes del calendario lunar, cuando los 8 millones de dioses que pueblan el mundo se concentran en Izumo. La novela arranca durante el festival, ¿no? El Festival Izumo Taisha Kamiari, corríjame si me equivoco, en la persona de Asaemon Hikura, que a aquellos que te siguen les tiene que sonar el nombre. Sí, Asaemon Hikura es un personaje, no es uno de los protagonistas, pero es un personaje importante del Guerrero a la sombra del cerezo, mi primera novela, y es un personaje que es muy divertido de escribir, porque es un samurái muy atípico, rompe con esa imagen del samurái que nosotros solemos tener como una persona de honor, una persona muy noble. Asaemon es un samurái muy cínico, él no cree en el bushido ni en estas doctrinas habituales, ¿no?, de la casta samurái, está como muy de vuelta de todo, ¿no? Un tipo muy sarcástico, muy poco idealista. Es muy divertido de escribir y se ve que también es muy divertido de leer porque muchos lectores me pedían volver a escribir a Asaemon. Cuando a mí se me ocurrió la idea de Forjada en la tormenta, yo lo que tenía en la mente era no repetir los esquemas narrativos que había utilizado con mis novelas anteriores. Entonces lo que decidí fue escribir un policíaco, un género policíaco, que es un género con el que el lector está bastante habituado. En el Japón feudal. Pero en el Japón feudal. Exactamente. Doblemente complicado. Exactamente. Bueno, es subvertir, digamos, que el escenario que espera el lector, ¿no?, de género negro. Y entonces yo necesitaba un investigador, un policía, digamos, ¿no?, para esta historia. Y Asaemon Hikura era el maestro rastreador de su clan, ¿no? Era una persona que se dedicaba a rastrear criminales. Entonces me parecía que era el protagonista o uno de los protagonistas ideales para Forjada en la tormenta. De hecho, a él le mandan a Otara porque para investigar unos incidentes
ya que los aldeanos aseguran que 5 muchachas habían desaparecido en un mismo día y los hombres que fueron a buscarlas en el bosque aparecieron muertos a la mañana siguiente, degollados y sus cuerpos empalados. Así que ya ahí tenemos el misterio que hay que resolver. Claro, esa es la premisa de la novela. Desaparecen 5 personas, los cazadores de la aldea 5 chicas, 5 muchachas, los cazadores de la aldea, como tú has dicho, que van a buscarla, aparecen muertos, entonces se pide ayuda a la capital y la capital envía a un samurái para investigar, que es Asaemon. El problema es que Asaemon desconoce la región, desconoce las costumbres de la zona. Él desconfía de esta explicación que le dan los aldeanos de que hay un demonio o un yokai, como se llamaban en el Japón antiguo. Cabeza de ciervo, ¿no? Exactamente, Shika no Kobe, que en japonés significa cabeza de ciervo. Los aldeanos achacan a este supuesto demonio, ¿no? Estas desapariciones, pero él desconfía porque él es una persona que tiende a buscar soluciones más terrenales, ¿no? A este tipo de problemas. Él sí es un tipo muy descreído, ¿no? Como ya hemos dicho. El problema que él tiene es que no conoce la región, necesita la ayuda de alguien, de una guía, y es cuando se ofrece esta chica que tenemos en la portada, que es Yumiko, que es una cazadora local, se ofrece a ayudarle en su investigación, a acompañarle y a guiarle. Y formamos aquí una de las parejas protagonistas, que a mí me gusta decir que es como estas buddy movies de policías a las que estamos acostumbrados, que hay 2 policías muy dispares que están obligados a colaborar entre ellos para investigar el crimen. Pues es el mismo esquema, es el que tenemos, pero en el Japón feudal. Tenemos un Asaemon, que es un samurái, tenemos a una cazadora local, Yumiko, que es muy deslenguada, muy impertinente, y la relación que se entabla entre ambos es muy divertida y en algunos momentos es bastante entrañable. Se necesitan el uno al otro realmente. Claro, realmente tanto Yumiko necesita a Asaemon para encontrar a estas chicas que han desaparecido, una de ellas es su hermana de hecho, y Asaemon necesita a Yumiko para moverse por esos parajes que para él son totalmente desconocidos. Esa es una pareja y luego tenemos a Ryo Aratani y también tenemos a Nanami, ¿no? Nanami, sí, Nanami Kuroda. Háblanos de ellos. Bueno, que Nanami es muy interesante, ahora entramos. Sí, el personaje de Nanami tiene mucha tela que cortar. Porque es hija del herrero, ahora nos lo cuentas tú, pero primero Ryo Aratani. ¿Quién es? Y vamos enlazando. Ryo es un samurái joven de la corte de Izumo que está desplazado en una aldea rural, en Otara, para aprender a administrar esa aldea. Era habitual en el Japón feudal que los campesinos no eran propietarios del terreno que cultivaban. Esos terrenos pertenecían al señor feudal y normalmente, si eran terrenos muy alejados del castillo, de la capital del feudo, solía haber samuráis que administraban el territorio y lo vigilaban. Entonces Ryo es un samurái muy joven al que se le envía para administrar varias de estas aldeas, con el infortunio o la buena fortuna, depende de cómo se mire, de enamorarse de una muchacha de la aldea en la que él está instalado, que no es una aldeana cualquiera, sino que es la hija de un importante herrero, de un importante forjador de katanas, que es Nanami. Claro, pero ese personaje está inspirado en un personaje real. Sí. Kunishige Ogen, sí. Que he leído que para algunos estudiosos es tan solo parte de una leyenda, aunque haya muy poca documentación. No sé qué opinas tú. Bueno, es verdad que los historiadores suelen ser bastante escépticos a veces con determinado tipo de personajes. Yo, por ejemplo, he consultado historiadores del arte especializados en forjas de sables japoneses, y ellos le dan crédito a la existencia de Kunishige Ogen por el simple hecho de que se conservan armas, katanas y eso, hojas forjadas por ella con su firma, con lo cual es muy difícil sacudirse el personaje de Kunishige Ogen. Es un personaje histórico muy particular porque es la única mujer de la que se tiene constancia que se dedicara a la forja de katanas. Se sabe que era huérfana, quedó huérfana a los 16 años, era hija de un herrero. Su familia tenía una larga tradición en la forja de acero samurái, pero al morir su padre y su tío poco después no quedaban hombres en la familia para seguir con la tradición. Entonces ella tuvo que poner en práctica todo lo que había aprendido de su padre y de su tío
para dedicarse a la forja de katana, porque su familia lo que poseía era una fragua, entonces era el único medio de vida familiar. Y me habló de este personaje, Antonio Clemente, que es el presidente de la Asociación Española por la Preservación del Sable Japonés, y lo investigué un poco porque me pareció fascinante. Y un detalle que me encantó fue que ella firmaba sus hojas como Onna Kunishige, que en japonés significa mujer Kunishige, es decir, ella quería que el samurái que empuñara una de sus armas supiera que estaba utilizando la hoja forjada por una mujer. Y a mí esa reivindicación me pareció algo fascinante. Totalmente. Entonces me dio esas prisas que nos entran a los escritores cuando encontramos algo que nos fascina. Esto lo tengo que utilizar antes de que otro lo utilice y me robe este personaje, ¿no? Entonces, inspirado en esta Onna Kunishige, creé el personaje de Nanami Kuroda, que también es hija de un forjador de katanas, que bueno, ya veremos la evolución que tiene en la novela. Es muy interesante ella. Claro, es un personaje bastante potente, un personaje bastante interesante, y un personaje que entronca con estas mujeres que a mí me gustan escribir. A mí, los lectores más historicistas me dicen, es que tú siempre vas a la excepción para escribir personajes femeninos que eran muy improbables en el periodo histórico que se ambientan. Y yo siempre digo lo mismo, puede que estas mujeres no fueran la norma, o no lo sabemos realmente, pero sí había excepciones que demostraban que había espacio para mujeres así en esta sociedad. Y yo como novelista, a mí me atañe más del concepto ficción histórica, me atañe más el concepto ficción que el de historicismo. Es decir, si yo descubro que hubo personajes históricos que eran así, aunque fueran la excepción, yo tengo todo el derecho del mundo a apropiármelos y utilizarlos en mis historias. En apoyarte en ellos, claro, y visibilizarlos, claro. Claro, y de hecho, digamos que aunque esta novela tiene 2 protagonistas masculinos y 2 protagonistas femeninos, realmente ellos están en la norma de lo que se espera de los hombres de su época, mientras que ellas son realmente las que se llevan la novela, las porque rompedoras, son, claro, son 2 personajes femeninos muy fuertes, muy potentes, que logran sobrevivir en una sociedad que era bastante hostil hacia las mujeres que se querían salir del camino que les dictaba la sociedad. Y David, en el mundo este de la forja, de los artesanos fundidores, y el mejor acero, ¿no? Porque estaba leyendo que era el tamahagane o Sí, algo así, sí. porque los mejores fragmentos se utilizaban para la fabricación de armas samuráis, ¿no? Porque las armas también son muy importantes en esta novela. Sí. Hablabas en la presentación que tuviste, pues que se solía utilizar más el arco y la lanza, y la katana era algo más excepcional. Sí, la katana era, por una parte, como símbolo de estatus para la casta samurái. No era el arma que se solía utilizar en periodos de guerra, porque en el campo de batalla lo que más se utilizaba era la lanza y el arco, y la katana era como un último recurso. Si tú te veías desarmado o tenías que enfrentarte en un combate singular contra un enemigo, ahí sí se echaba mano de la katana. Luego, en el periodo Edo, que era un tiempo de paz, la katana sí se convirtió en el arma predilecta de la casta samurái, porque era una época en la que el samurái era una casta de origen militar, pero su trabajo ya no era militar, eran administradores y funcionarios prácticamente. Entonces, el arma cotidiana y con la que más entrenaban era la katana. En cualquier caso, a lo largo de su historia, la katana ha sido como símbolo de estatus, ¿no? Eran armas que iban más allá de una mera herramienta de guerra. La katana era el gran tesoro para muchas familias samuráis y era el gran legado del padre hacia su hijo. Y es cierto que se utilizaba un tipo de acero de gran calidad, que se tardaba meses en producir un lingote de acero tamahagane. Era un proceso muy exigente de producción, y los mejores fragmentos de este acero se dedicaban a las katanas de más calidad, a las katanas más caras. Esa es la historia del acero tamahagane, que hay parte de este proceso de fabricación, de forja, de cuidado y la ceremonia que había en torno a la katana. He intentado reflejarlo en la novela. Claro, de hecho es claro. ¿qué revela el sable de un samurái? Que es una pregunta que también... Sí, exactamente. Hay una escena con Nanami en la que ella rememora una enseñanza de su padre, que le dice que el ojo experto es capaz de discernir en la hoja de un samurái cómo es el samurái que la empuña, ¿no? Cómo es el dueño de esa hoja en función de si está cuidada o no,
de si tiene muescas, de si puede estar doblada, incluso un buen cuidador o forjador de katana es capaz de discernir incluso el estilo de combate de ese samurái contemplando la hoja. No queríamos desvelar nada, ya hemos hablado de las dos parejas protagonistas. ¿Quién es Arima? Es un personaje del que no quiero hablar mucho porque es como una sorpresa para el lector que venga del Guerrero a la sombra del cerezo. Es muy habitual, me lo preguntan mucho los lectores, ¿cuál es el orden de lectura de tus novelas, ¿no? ¿Cuál debo leer primero? Y yo siempre digo lo mismo, son historias independientes, son historias autoconclusivas, cada una tiene sus propios protagonistas, pero es cierto que hay algunos personajes que se mueven de una a otra novela, hay algunos guiños que el lector que haya leído mis novelas anteriores los va a apreciar y los va a disfrutar más. Es como una complicidad que tengo con los lectores míos antiguos. Pero alguien que no haya leído ninguna de mis novelas puede leer Forjada en la tormenta, la va a comprender perfectamente, solo que va a descubrir algunos personajes que para esos lectores van a ser nuevos, los va a descubrir en Forjada en la tormenta. Luego, cuando vaya a mis otras novelas, se va a reencontrar con ellos. La perspectiva de ese reencuentro será distinta para el lector que empiece leyendo Forjada en la tormenta que para el lector que viene de leer El Guerrero u 8 millones de dioses. Pero al final las va a disfrutar igual, vamos, sin diferencia. Pero indudablemente van a ver en ambas ese detallado fresco que haces del Japón medieval con esas cruentas batallas, las rígidas estructuras de poder que mencionábamos antes, la jerarquía social, esa profunda vida espiritual, la extensión de la superchería o la explotación del débil, ¿no? Porque esa época le caracteriza tales preceptos. Sí, es que estamos habituados, no solo en Occidente, también en Japón, que cuando se cuenta una historia del Japón feudal, un Jidai Geki, como le llaman los japoneses, siempre se suele contar con la casta samurái como protagonista, desde la óptica de la casta samurái. Era así en el cine de Akira Kurosawa, en las novelas de Eiji Yoshikawa, es una constante. Incluso en la producción contemporánea de dramas de época sigue siendo así también en Japón. Pero a mí me gusta abrir un poco, ¿no? Claro, abrir el campo de cámara un poco y mostrar ese Japón costumbrista que encontrabas en el pueblo llano, entre los campesinos, la gente de las aldeas, los comerciantes que malvivían en los arrabales de la ciudad. Una cosa que a mí me parece muy fascinante del Japón, que es el ukiyo, ¿no? Que es el mundo flotante, como le llamaban, que es el mundo de la bohemia, de la prostitución, de los bajos fondos. Entonces yo intento reflejar todo eso en mis novelas. Yo siempre digo que yo me apoyo en esas costumbres, pasiones que son universales, que son comunes a todos los países, a todas las civilizaciones, a todas las épocas, que todos nos movemos por las mismas emociones y pasiones. Yo utilizo eso que es universal para captar al lector, para atraparlo, para engancharlo a mis personajes, que empaticen con ellos. Y luego, poco a poco, a medida que leen, el lector se va empapando sin darse cuenta de esa espiritualidad japonesa, de esas costumbres. ¿Y cómo equilibras esa épica, ¿no? Porque por una parte una épica y esa intimidad de la que estamos hablando. Yo lo que hago es que, para mí, en todo momento lo que está en primer plano es el relato, es la narración. A mí se me ocurre una historia y yo lo que busco es contar esa historia de la mejor manera posible. Yo no hago un ejercicio de, si me he documentado, yo de todo esto que he aprendido se lo voy a meter al lector en la boca a cucharadas. Es algo que no me gusta en absoluto y yo creo que eso es contranarrativa. Digamos que de todo el trabajo de documentación que yo he hecho, lo que se acaba viendo es la punta del iceberg. La mayor parte no está plasmado, no está reflejado. Y yo estructuro el relato, no intento equilibrar épica con momentos intimistas. Yo simplemente, cuando ideo la historia, la voy desarrollando, aplicando lógica narrativa, buscando qué harían estos personajes, que yo tengo claro cuál es su personalidad y cómo se comportarían en estos momentos, y voy ensamblando la historia de todos ellos de una manera que tenga una estructura interna, que tenga lógica interna al propio relato. Y así acaba surgiendo una historia que puede que tenga partes
de aventura, otras tienen más parte de investigación. El misterio y la investigación está presente en mis cuatro novelas. No son novelas, por ejemplo, que abusen mucho. Son muy memorables los duelos a katana, las escenas de batalla, pero si tú haces un repaso, no hay muchas escenas de este tipo realmente en la novela, ¿no? No es el grueso de la novela, ni mucho menos. Yo lo que intento es que contar la historia de la mejor manera posible y ella misma se equilibra, digamos. Y luego, al darle ese contexto, ese costumbrismo, al envolverla a este costumbrismo de ese ser del japonés antiguo, al describir la mentalidad de mis propios personajes, que tenían una mentalidad propia de aquella época, que es muy distinta a la mentalidad contemporánea occidental que tenemos nosotros. Pues el lector poco a poco se va empapando sin darse cuenta de aquella época y de la forma de pensar de los japoneses de aquel periodo. Pues muchísimas gracias por atendernos y por hacernos disfrutar con Forjada en la tormenta y acercarnos a Japón cada día más con cada uno de tus libros que entregas y de una forma tan gráfica y tan amena al mismo tiempo. Gracias, muchas gracias.